Epicentro 1, CMI. Transformación total para Bogotá plantea nuevo plan de ordenamiento territorial presentado hoy. Habrá menos suelo para construir y más áreas verdes. Aumentan condicionamientos a constructores. 42 metros cuadrados, área mínima de vivienda popular. Fin al relleno de Doña Juana plantea el plan. 5 líneas para el metro, 7 cables aéreos y 2 trenes de cercanías para movilidad. El Consejo tendrá 90 días para estudiar el plan presentado hoy. Crisis de vacunas en el país. Están agotadas en las principales ciudades del país. Bogotá reanuda vacunación. Llegan dosis de todas las farmacéuticas. Termina este mes convenio bilateral con Pfizer, anuncia Ministerio de Salud. Mineducación denuncia irregularidades en plan de alimentación escolar. No prosperó moción de censura contra Mintic por falta de votos. Aumenta la informalidad laboral en el país, revela el DANE. Crecen pobreza y desigualdad en el país, revela Red de Ciudades Cómo Vamos. El 13 de marzo se elegirán curules para la paz. Gustavo Petro presenta en Barranquilla su candidatura presidencial. Dolor y luto por fallecimiento del gran escritor y periodista Antonio Caballero. También muere Jaime Jaramillo, X504, cofundador del dadaísmo. En el mundo, Nueva York se blinda y Estados Unidos alista conmemoración del 11 de septiembre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Una transformación total para Bogotá plantea el nuevo plan de ordenamiento territorial radicado hoy ante el Consejo de la Capital. La iniciativa plantea más áreas verdes y nuevas normas para los constructores. Propone además la construcción de 5 líneas para el metro, 7 cables aéreos y 2 trenes de cercanías. Uno de los temas más polémicos del nuevo POT tiene que ver con el aumento en el número de localidades. Bogotá pasará de tener 20 localidades a 32. Desaparecen Santa Fe, Mártires y La Candelaria para formar el centro histórico. Además, Ciudad Bolívar y Suba se dividen. La idea es que esas unidades tengan 350.000 habitantes y en cada una haya servicios de salud, educación y empleo. Tener una ciudad promedio de hora y media o 2 horas a tener una ciudad promedio de media hora. Ambiente. El POT protege la estructura ecológica principal, aumenta el área verde de 95.000 a 124.000 hectáreas. Se mantiene intacta la reserva Tomás Van der Hamen. Se declaran 17 humedales, se crean 2 nuevos, en Fontibón, en Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar. Este POT ni expande el suelo urbano sobre el norte, ni destruye el suelo rural y ambiental de la reserva Tomás Van der Hamen, ni hace la ALO norte. Construcción. Se reduce el suelo de expansión de 2.974 hectáreas a 1.819. El POT aumenta además las cargas para los constructores. Por ejemplo, quien quiera construir un edificio de 20 pisos en un lote de 3.000 metros cuadrados tendrá que ceder el 60% del suelo a la ciudad. Actualmente la carga era del 20% del suelo. Entre más alto quiera ir un proyecto, más compensación debe hacernos en suelo. Vivienda. Se construirán 580.000 viviendas nuevas, 230.000 de esas serán de interés social. Y mucha atención, porque el distrito pone en cintura a los constructores de viviendas VIP y BIS. En Bogotá no se podrán construir apartamentos de interés social de menos de 42 metros cuadrados. Esa será el área mínima habitable. Este POT prohíbe expresamente que se sigan tumbando casas para hacer edificios sin contribuir en nada a hacer ciudad, en nada, ni en 1 centímetro de espacio público. Movilidad. Se construirán 5 líneas de metro, una desde Bosa hasta la calle 72, otra desde la 72 hasta Suba, la tercera desde Soacha hasta el centro ampliado, la cuarta desde Usme hasta la calle 63 por la avenida Boyacá y la quinta desde la 63 hasta la 200 por la Boyacá. Se construirán 7 cables aéreos, 2 de ellos en San Cristóbal y 1 en Sierra Morena, además 2 trenes de cercanías. Esta administración, este gobierno, va a construir el 40% de la primera línea del metro, va a contratar la segunda línea del metro que llegará a Suba y Engativá. Relleno sanitario.
le pone fecha de vencimiento al relleno, doña Juana. Determina que esa tecnología de enterrar basura y producir lixiviados es insostenible y es indeseable para Bogotá. Corabastos. El POT descentraliza el abastecimiento alimentario en Bogotá. Habrá 4 centros especializados: Corabastos, Codavas, El Ensueño en Bosa y Usme. Servicios. Se podrán construir servicios educativos y de salud en cualquier parte de la ciudad. No habrá limitaciones de suelo. El POT plantea 60 colegios, 24 hospitales, 45 manzanas del cuidado. El plan de ordenamiento territorial vigente tiene 17 años. El nuevo será para los próximos 12 años. El Consejo de Bogotá ya tiene en sus manos esta propuesta y tendrá 90 días para tramitarla. Opiniones divididas generó entre los dirigentes gremiales las propuestas incluidas en el nuevo plan de ordenamiento territorial para Bogotá. La principal preocupación de Camacol es que la oferta de vivienda contemplada en el nuevo plan de ordenamiento territorial no cubre ni la mitad de la demanda que tiene la ciudad. Para los próximos 12 años se crearán más de 1.067.000 hogares y vemos una apuesta por la generación de por lo menos 580.000 nuevas soluciones de vivienda. En el Consejo la propuesta dividió opiniones. Aunque la alcaldesa tendría aseguradas las mayorías, la oposición se hará sentir. Claudia López criticó el proyecto de POT de Enrique Peñalosa diciendo que tenía poca participación ciudadana. Sin embargo, parece que la alcaldesa predica pero no practica, porque su proyecto, según su misma Secretaría de Planeación, tuvo un 30% de participación menos. Pasar de 20 localidades a 32 unidades de planeación local causa un gasto burocrático muy grande. Ciudadanos de diferentes localidades llegaron este viernes al Consejo para manifestar sus reservas a la propuesta. Se está planteando un tratamiento que se llama de renovación urbana. Con esos tratamientos implica que todas nuestras viviendas se van y va a haber una densificación y eso puede generar un desplazamiento de toda la población. La administración distrital hará cabildos abiertos para socializar la propuesta del POT presentado al Consejo. En otras noticias, en diferentes regiones del país se agudiza la falta de vacunas tanto para primeras como para segundas dosis. La escasez de vacunas contra el COVID-19 podría causar un nuevo pico de contagios en Antioquia. Con más de 50 puntos de vacunación cerrados en Antioquia por falta de biológicos, la situación es preocupante. En Medellín quedan alrededor de 15.000 primeras dosis de Pfizer y 57.000 segundas dosis de AstraZeneca, Pfizer y Sinovac que están siendo aplicadas a población priorizada. En Cali se agotaron las dosis de las vacunas anti-COVID y aún no hay biológicos de Moderna. Bueno, en la ciudad de Cali los biológicos, las primeras dosis se han agotado. Tenemos muy poca disponibilidad de primeras dosis para nuestra población. Este fin de semana estaremos trabajando con segundas dosis de Pfizer, segundas dosis de Sinovac en unos puntos específicos y segundas dosis de AstraZeneca. En el Valle del Cauca solo estarán vacunando con Pfizer en 4 de los 42 municipios a menores de edad y mujeres embarazadas. Según reporte de la Secretaría de Salud, hoy Bucaramanga no tiene en sus neveras primera ni segunda dosis de Moderna, primera dosis de Sinovac, tampoco la dosis única de Janssen de Johnson & Johnson. En lo que hace referencia a Pfizer y AstraZeneca, se mantienen las primeras y segundas dosis para menores y embarazadas. ¿Qué necesitamos? Pues que podamos seguir teniendo llenas nuestras neveras de vacunas para que las metas se puedan cumplir a tiempo. En la Ciudad Bonita se han aplicado más de 580.000 biológicos. La disminución en las jornadas de vacunación se reflejada especialmente en la población joven. Solo un 5% ha recibido sus dosis en el departamento. Según la Secretaría de Salud, Cartagena no cuenta con vacunas para segundas dosis de Moderna, primeras dosis de Sinovac y tampoco Janssen. Aún no se tiene una fecha estipulada en la cual vamos a recibir nuevamente vacunas por parte del Ministerio Nacional, ya que dependemos del envío de las mismas por parte de las farmacéuticas. La Secretaría de Salud además informó que existen rezagos en la vacunación para mayores de 50 años, donde la meta es de 88.542 personas. En la capital de Bolívar se han aplicado a la fecha más de 810.000 vacunas. Y en Bogotá se reanudó la vacunación contra el COVID. Se distribuyeron dosis de todas las farmacéuticas en los diferentes puntos de vacunación.
En Bogotá se empezó a normalizar el proceso de vacunación con la llegada de nuevas dosis contra el COVID-19. Recibimos tanto AstraZeneca como Pfizer. Ojo, de AstraZeneca para primeras dosis recibimos alrededor de 45.000 y de Pfizer 30.000. Es decir, que hay 75.000 biológicos para reanudar la aplicación de las primeras dosis, proceso que fue suspendido el pasado miércoles. Estamos esperándoles en nuestros puestos de vacunación, pongámonos al día. Tenga en cuenta que en los puntos de vacunación hay segundas dosis de Sinovac, AstraZeneca y Pfizer. El secretario de Salud prendió las alarmas por la no vacunación de mayores de 50 años. Tenemos alrededor de 220.000, 230.000 personas que tienen 50 o más años en la ciudad de Bogotá y no han empezado su primer dosis de vacunación. Los mayores de 12 años que necesiten primeras y segundas dosis de la vacuna contra el COVID-19 pueden acercarse a los 25 puntos de vacunación habilitados. Las EPS se declararon hoy a la espera de la llegada de vacunas la próxima semana para normalizar la inmunización en las regiones. Ante la preocupación por la falta de vacunas, el gremio de las EPS envió un mensaje esperanzador. Esta semana próxima van a entrar muchísimas vacunas de distintas marcas y volvemos a una situación de disponibilidad de vacunas. Las EPS estamos ya reagendando para las vacunas de segunda dosis que se van a poder poner en estos próximos días. El presidente del gremio de los infectólogos explicó los tiempos límite para aplicar las segundas dosis. El tiempo máximo de intervalo entre estas dosis dependerá de las vacunas, pero en términos generales se podrían diferir estas segundas dosis hasta 90 días. A la fecha se han reportado como vacunados con primera dosis 21.358.852 personas que están a la espera de completar sus esquemas, mientras que hay 15.476.244 que ya cuentan con el esquema completo. El Ministerio de Salud advirtió hoy que este mes llegarán al país las últimas vacunas de Pfizer. El país quedará después dependiendo de posibles envíos de este biológico a través del mecanismo COVAX. En un comunicado oficial, el director de prevención del Ministerio de Salud, Gerson Vermont, advierte que se aproxima la entrega final de las que están previstas de las vacunas Pfizer a Colombia y señala que pronto se completará la entrega total de dosis. Además, en el documento se hace una advertencia a los secretarios de salud, abro comillas, no pueden gastarse una sola vacuna de Pfizer hasta el momento que no sea lo que determinamos en la resolución de distribución, cierro comillas. Si asumimos que no va a llegar ninguna vacuna más, entonces tendríamos que distribuir la próxima semana 312.000 vacunas para primeras dosis y el resto nos toca guardarlas para segundas. En el comunicado también se advierte que de agotarse las vacunas de Pfizer no habría cómo completar esquemas si incumplen y se cambian como ha sucedido. Además señala que en caso de agotamiento el gobierno nacional las repondrá porque no podemos fallarle a la comunidad, pero son actos irresponsables, señala el documento. Colombia, entre tanto, reportó un descenso en los nuevos contagios y muertes por COVID-19 en el conteo de las últimas 24 horas. En el reporte de las últimas 24 horas de contagios y fallecimientos, el Ministerio de Salud reporta que mientras el lunes murieron 53 personas por COVID-19, el martes 47, el miércoles 49, el jueves 53, hoy la cifra bajó a 49 decesos por coronavirus. Mientras ayer se registraban 1.803 nuevos casos, la cifra hoy bajó a 1.772. Antioquia, Bogotá, Barranquilla, Valle del Cauca y Atlántico reportaron el mayor número de nuevos casos y desde que inició la pandemia ya se reportan 125.529 muertos y más de 4.763.000 recuperados. Panamá le propuso a Colombia la creación de un puesto binacional para luchar contra la trata de personas y regularizar el tráfico de migrantes por la frontera en la región del Darién. Autoridades de Colombia y Panamá se reunieron en Carepa, Antioquia, para ajustar la estrategia de seguridad en la frontera. Panamá propuso la creación de un puesto binacional de control entre los municipios de Acandí y Sapsurro. Sobre la construcción de un puesto binacional para enfrentar las amenazas comunes en el área fronteriza del sector atlántico.
Colombia estudiará esta propuesta del gobierno panameño. Las acciones de los dos gobiernos buscan atacar a las bandas de tráfico de personas para regularizar el tránsito de los migrantes. De una forma organizada, que respete los derechos humanos, que permite ese tránsito tranquilo y seguro, y a la vez evitar que esas organizaciones que buscan cometer tipos de delitos y vejámenes a través del tráfico ilegal de personas o de trata se produzca en la frontera. En este momento en Necoclí, Antioquia, hay más de 8.000 personas esperando un turno para continuar su viaje hacia Panamá y después hacia Norteamérica. Y por su parte, Migración Colombia alertó sobre una avalancha de migrantes irregulares. Según cifras de esa entidad, hasta la fecha han ingresado 67.000 migrantes irregulares que buscan llegar a Estados Unidos o a Canadá. Haitianos y cubanos son los que más utilizan la ruta por Colombia en su deseo de llegar a Norteamérica. 10 países concentran parte de su flujo migratorio en Colombia. La presencia irregular de hombres y mujeres que desean llegar a Estados Unidos es encabezada por Haití. Según Migración Colombia, este año han cruzado por nuestro país 58.963 ciudadanos de esa nación del Caribe. Desde el 12 de agosto del 2021 han transitado hacia Necoclí desde Popayán y Cali 6.600 migrantes haitianos. Desde Cuba han ingresado a Colombia desde el sur del país y queriendo llegar a Panamá para seguir hacia el norte 5.007 cubanos y también migrantes de Senegal, Ghana, Angola, Bangladesh, República Dominicana, Guinea, Nepal y la India. Desde el 13 de agosto y hasta la fecha hemos promovido el transporte y flujo regulado de 208 buses y 8.422 migrantes desde el terminal de transporte de Ipiales hasta Antioquia, con lo cual evitamos de que sean objetivizados por las redes de tráfico de migrantes que explotan y vulneran sus derechos humanos. La situación más difícil se presenta en este momento en el municipio de Necoclí, en el Urabá antioqueño, donde aún permanecen cerca de 14.000 migrantes, en su gran mayoría ciudadanos haitianos, a la espera de poder abordar una lancha que los lleve hacia Panamá, ya que los acuerdos firmados entre los dos países solo permiten el tránsito de 500 migrantes por día. Al Urabá antioqueño están llegando de los diferentes departamentos de Colombia entre 1.000 y 1.200 extranjeros, quedándose represados 700, lo cual nos ha generado unas dificultades especialmente en temas de salubridad y servicios públicos. Según Migración Colombia, más del 90% de los migrantes que ingresan de manera irregular al territorio nacional lo hacen por el departamento de Nariño. Se viene presentando un fenómeno migratorio del cual Colombia no es ni el origen ni la causa. Corresponde a ciudadanos extranjeros que provienen especialmente de países como Brasil, Chile, Argentina, Perú y Ecuador. En el último mes, Migración Colombia ha identificado a más de 34.000 migrantes irregulares, una cifra equivalente al 51% del total de 2021. Hubo un nuevo atentado con explosivos en Saravena, municipio de Arauca. El hecho ocurrió en inmediaciones de la Ciudadela Castillo, a escasos 200 metros del sitio donde el lunes hubo otro atentado con explosivos. Tropas del ejército patrullaban el lugar cuando ocurrió el atentado que dejó heridos a 2 uniformados, quienes fueron trasladados de inmediato hasta el hospital local. A retaliaciones de grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico atribuyeron las autoridades los ataques terroristas de los últimos días en Cúcuta. Las autoridades civiles y militares coinciden que los actos terroristas en los últimos 84 días ocurridos en Cúcuta contra la fuerza pública y la institucionalidad se deben a retaliaciones de los grupos al margen de la ley al servicio del narcotráfico. A la presencia de no menos de 20 grupos ilegales delincuenciales que hacen a sus anchas en una situación de frontera totalmente permeable. El acto violento en las últimas horas fue contra la policía de tránsito que realizaba un retén en el barrio El Escobal. Dejó 2 policías heridas y lamentablemente la señora Elizabeth Niebles, de 53 años, una humilde trabajadora de servicios generales, perdió la vida. Estamos aquí muy destrozados por la pérdida de nuestra hermana, una mujer muy trabajadora, humilde, cabeza de hogar. Ella mantenía a sus nietos, sus hijos. La situación difícil de orden público que vive hoy Cúcuta es una mutación del problema que pasa en el Catatumbo por el negocio de la droga. Tenemos en Norte de Santander cerca de 45.000 hectáreas de coca que financian todos los grupos terroristas. Además,
el ocultamiento que hacen todas estas estructuras criminales aquí al lado de frontera, y eso hace que el escenario criminal esté en este momento convulsionado. Los defensores de derechos humanos de la región reclaman acción de las autoridades para combatir la inseguridad y el conflicto que se genera en zona rural. La policía ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien dé información de los autores de este quinto atentado terrorista en Cúcuta. La Justicia Especial para la Paz negó la libertad al general Henry Torres Escalante, el primero en ser detenido por falsos positivos. Otros 11 generales retirados esperan la definición de su situación jurídica en ese tribunal. Desde que entró en funcionamiento la JEP en 2017, 12 generales retirados del ejército se han acogido a ese tribunal, casi todos investigados por la muerte de civiles presentados por el ejército como bajas en combate. Uno de los casos que más ha avanzado es el del general Henry Torres Escalante, quien ha rendido versión libre sobre los crímenes ocurridos cuando fue comandante de la Brigada 16 del Ejército en Yopal Casanare, donde la JEP investiga cerca de 170 falsos positivos. Torres Escalante le pidió a la JEP su libertad y hoy los magistrados decidieron negársela al considerar que no ha hecho aportes extraordinarios a la verdad y en sus intervenciones se ha limitado a exculparse diciendo que no sabía que las bajas reportadas eran el resultado de combates simulados. En las próximas semanas la JEP empezará a decidir sobre los beneficios que han solicitado otros generales que han rendido versión libre. Jenny Cardoso, expareja de Nilson Díaz, el padrastro de la niña Sara Sofía Galván, le solicitó a la Fiscalía que la llame a declarar en el proceso que cursa en contra de él por la desaparición de la pequeña. Nilson Díaz y Carolina Galván se encuentran privados de la libertad mientras son investigados por la desaparición de la menor de 2 años, Sara Sofía Galván. A la investigación se ha sumado una petición de Jenny Cardoso, quien asegura haber convivido con Nilson Díaz durante 7 años en una relación de la que nacieron 4 hijos. Cardoso quiere declarar en la Fiscalía para ayudar a construir un perfil más completo de Nilson Díaz. Creo que él abusó de la niña y escondió su cuerpecito. Pienso que como él frecuentaba ese lugar para consumir su droga, pienso que en ese lugar pudo haber enterrado a Sara Sofía. Ese lugar es debajo del caño del Clar Roma, sobre la autopista, sobre la 86. La tía de Sara Sofía Galván asegura que el testimonio de Cardoso es importante para analizar el comportamiento del considerado principal sospechoso de la desaparición de la menor. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, pidió a la Contraloría investigar fiscalmente a 15 secretarías departamentales y municipales de educación que siguen entregando la alimentación escolar en las casas y no en las instituciones educativas, lo que afecta el retorno a la presencialidad de los estudiantes. En contravía de las acciones del gobierno para que niños, niñas y jóvenes retornen a la plena presencialidad educativa, 15 secretarías departamentales o municipales no han realizado la actualización del programa de alimentación escolar y continúan llevando las raciones a las casas de los estudiantes y no las entregan en los centros educativos. Por eso la ministra de Educación pidió la intervención de la Contraloría. El llamado, y pues ya las entes de control harán las acciones pertinentes, es que esas entidades rápidamente ajusten lo que tienen que hacer a nivel contractual para poder garantizar que su proveedor lleve el PAE al colegio. Se acabó el objeto de ayudar al aislamiento. Ya la orden de salud es que es más daño el grave de tenerlos por fuera y deben volver a la presencialidad. Por tanto, el PAE ya no puede hacer más que volver a su norma original que tiene por objeto atenderlos en presencialidad. No puede ser usado para hacer que los niños se queden en casa. El gobierno insiste en que haya pleno regreso a la presencialidad educativa, pero también que el programa de alimentos se cumpla dentro de las instituciones educativas. La Contraloría General realiza una inspección a las obras de remodelación del aeropuerto de Barranquilla, Ernesto Cortizos, por las demoras y las fallas de infraestructura. La Contraloría abrió una actuación especial de fiscalización para verificar el cumplimiento del contrato de concesión suscrito en 2015 por la Agencia Nacional de Infraestructura y el Consorcio Grupo Aeroportuario del Caribe por más de 610.000 millones de pesos. También verificará el contrato de interventoría suscrito con el Consorcio Interaeropuertos por más de 19.000 millones. El Contralor Delegado en Infraestructura realiza una inspección a las obras que se extenderá hasta la próxima semana. Hay zonas del aeropuerto que ya tienen un trabajo operativo,
pero por supuesto hay algunos elementos que deberán ser revisados en cuanto a su forma de determinación y en cuanto a su funcionamiento. La Contraloría ha encontrado 8 riesgos en la modernización del aeropuerto: entrega inoportuna de las diferentes actividades del contrato de concesión, inadecuada estructuración de actividades del contrato, que se presenten deficiencias en la interventoría, posibles deficiencias de calidad en la ejecución de las obras, que no se efectúe un adecuado control a los recursos del contrato, que se dé una destinación diferente a los recursos en las subcuentas y que se realicen cobros por valores diferentes a las tasas reguladas. El ente de control también atenderá las denuncias y alertas que han llegado contra la modernización del aeropuerto. Los resultados serán entregados en octubre. Y la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, recorrió hoy los puntos críticos de la vía Bogotá-Villavicencio. En una visita realizada por la ministra del Transporte a los puntos críticos de la vía Bogotá-Villavicencio, la jefe de la cartera manifestó que los recursos disponibles para el arreglo de los puntos críticos son suficientes. Es claro que los recursos hoy son suficientes y inclusive el contrato tiene mecanismos de identificación previstos de si llega a haber sobrecostos para buscar alternativas. La ministra también manifestó que se han adicionado más recursos en los proyectos viales. Hay más de 1.3 billones en inversiones adicionales a las concesiones, es decir, adicionales a Villavicencio y Opal, adicionales a Chirajara Fundadores, adicionales a todos los proyectos. Al recorrido asistieron los gobernadores de los departamentos de Cundinamarca, Meta, Guaviare y Guainía. No prosperó en la Cámara de Representantes la moción de censura contra la exministra de las Tecnologías de la Información, Karen Abudinen. La votación se dio en medio de agrios señalamientos entre los parlamentarios. En medio de zambra se adelantó la votación de moción de censura contra la exministra Karen Abudinen, quien precisamente renunció este jueves a la cartera de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por la presunta pérdida de 70.000 millones de pesos como pago de anticipo a la Unión Temporal Centros Poblados para llevar conectividad a las zonas rurales del país, que la tiene en el ojo del huracán y provocó la citación a esta moción de censura. Aunque las cuentas daban para que la moción prosperara por el respaldo anunciado por las bancadas de los partidos como el Liberal, la U y por supuesto los citantes de la oposición, los votos no fueron suficientes. Fueron 56 a favor de la moción y 30 en contra. Eran necesarios 85 votos para que saliera adelante. Y vino el revuelo, el reclamo de los citantes porque la votación no se hizo de forma nominal, es decir, llamando a lista a los congresistas para entregar el voto. Se hizo a través de una plataforma y aunque había unos 144 congresistas entre presencial y virtuales, la gran mayoría de los virtuales no votaron. No hay las mayorías absolutas, apelamos para que se reabra la votación, para que se vuelva a hacer la votación y nuevamente es desatendida la solicitud que hicimos. Acá no hubo un procedimiento adecuado frente a la votación de la moción de censura. La apelación no es válida para una apelación de una decisión que ha tomado la plenaria, que se hizo mediante una votación que cumplió con todos los requerimientos legales. Y frente a la inconformidad en el procedimiento de la votación, los citantes de este debate de moción de censura ya anuncian acciones. Bueno, lo primero es que en el Congreso, ante la Comisión de Ética, y vamos a analizar ya con el grupo de abogados para ver dónde ponemos otro recurso. Aquí cabe un recurso en el Consejo de Estado porque vamos a demandar esto, y ante la Corte Constitucional porque además infringieron la ley. A la votación solo asistieron 12 congresistas de forma presencial. Colombia ganó un pleito a la empresa minera Ecooro que pretendía obtener 736 millones de dólares de compensación tras la decisión que le impidió continuar con un proyecto de minería en el páramo de Santurbán en Santander. Un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones reconoció hoy como legítimo derecho del Estado colombiano impedir programas de minería en los páramos. Por eso no le dio la razón a la firma Ecooro, que demandó al Estado colombiano por 736 millones de dólares, ya que reversó un contrato de minería en el páramo de Santurbán. La noticia fue festejada por la comunidad de ese municipio. Esto es un gran precedente jurídico y estaremos todos los santanderianos, todos los colombianos muy atentos a que no se permita la gran minería en esta zona de riqueza donde realmente nace el agua,
nace la vida. Pero el litigio va a continuar para escuchar una queja de la compañía minera, reveló Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. El proceso no ha terminado, hay un extra tiempo no usual, pero que Colombia atenderá debidamente. Y puedo decirles con certeza a los colombianos que vamos en este partido 3-1 y en el extratiempo esperamos mantener el resultado igual. El litigio deberá resolver finalmente si hubo eventuales daños relacionados con el tratado justo y equitativo que debe dar Colombia a las inversiones extranjeras. El DANE reportó que casi la mitad de los trabajadores del país están laborando en la informalidad. El más reciente reporte sobre informalidad laboral entregado por el DANE indica que a julio en 23 centros urbanos del país, mientras en el 2020 la informalidad era de 47%, en ese mismo periodo del 2021 subió a 48,1%. En las principales capitales, la cifra pasó de 46,3% a julio del 2020 a 46,9% en el 2021. Por ciudades, Cúcuta, Sincelejo, Riohacha, Valledupar, Santa Marta y Armenia reportan los más altos índices de informalidad. El DANE también reportó que al menos 3,5 millones de personas que trabajan en la informalidad devengan medio salario mínimo o menos cada mes. La red de ciudades Cómo Vamos presentó el segundo informe de pobreza y desigualdad en el que hace un análisis del aumento de estos indicadores en ciudades capitales de Colombia y en sus áreas metropolitanas. Son 14 ciudades capitales que aparecen en el informe de pobreza y desigualdad realizado entre 2018 y 2020 por la red de ciudades Cómo Vamos, entre las cuales se encuentran Quibdó, Santa Marta, Cúcuta, Cartagena. Según el documento, se incrementó la población en condiciones de pobreza. El informe llama la atención sobre Quibdó. Dice que es una de las ciudades con la línea de pobreza más alta. También, según el informe, es la ciudad con un mayor número de personas que viven en condiciones de pobreza monetaria, con más del 66% de los habitantes con ingresos por debajo de la línea de pobreza en 2020. Nosotros tenemos un reto muy importante con administración municipal y venimos trabajando de la mano del gobierno nacional con la implementación de las zonas económicas y especiales para atraer inversión nacional extranjera. Sobre Bogotá, el informe señala que es una ciudad donde los colombianos acuden en busca de oportunidades profesionales, pero que en el 2020 llegó a un nivel de pobreza de 40,1%, casi el doble de lo que registraba en 2018. La pandemia ocasionó sin lugar a dudas un aumento en pobreza, no solamente en Bogotá, sino en el mundo entero. Las medidas que se tuvieron que tomar impactaron también el nivel de pobreza. Víctimas del conflicto le pidieron a la Corte Constitucional que flexibilice las condiciones para poder acceder a una de las 16 curules especiales de paz. La Corte Constitucional comenzó a evaluar si el acto legislativo que crea las 16 curules especiales para las víctimas en la Cámara de Representantes se ajusta o no a la Constitución. Al tribunal han llegado peticiones de víctimas que buscan que amplíen las condiciones para que no solo puedan votar por esas curules los habitantes de 16 territorios específicos, sino que puedan participar víctimas de todo el país. Simplemente quiero que se nos permita aspirar a estas 16 curules los 32 departamentos y 1.123 municipios del territorio nacional. Hay en este momento 10 millones de víctimas que hemos sido desplazados de todo el territorio nacional, no exclusivamente de unos territorios específicos. Por lo tanto, en las condiciones en que están dadas, nos estarían vulnerando el derecho a la igualdad. Yo sí creería que las víctimas podían votar en todas partes con unos candidatos bien definidos por ellos. Aprovechar la máxima oportunidad del ejercicio de la participación política. Desde la diócesis de Apartadó piden que se excluya como requisito para participar de las elecciones el aparecer formalmente en el registro único de víctimas. El presidente de la Corte, Antonio José Lizarazo, se declaró impedido para esta revisión. El registrador nacional, Alexander Vega, definió el calendario electoral para escoger las 16 curules para la paz. Las víctimas del conflicto escogerán a sus representantes el 13 de marzo del 2022. El calendario electoral fue anunciado por el registrador nacional en el municipio de San Onofre, Sucre, golpeado por la violencia. Allí dijo que las 16 curules para la paz deberán ser votadas el 13 de marzo,
junto con las demás elecciones a Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes. Está toda la logística garantizada y lo más importante es que las víctimas recibieron hoy el calendario electoral con el único objetivo de hacer parte de ese restablecimiento o indemnización simbólica. El registrador Alexander Vega también manifestó que hará un trabajo especial en los 170 municipios PEDET, donde las víctimas escogerán a sus representantes en el Congreso de la República para censar a los niños, y también un plan masivo de cedulación para garantizar el derecho a elegir y ser elegido. El partido Alianza Verde profundizó su división. Mientras un sector oficializó su ingreso al pacto histórico que lidera Gustavo Petro, la vertiente de Antanas Mockus y de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quiere alianzas, pero con la coalición de la esperanza. Mediante este comunicado público, algunos líderes del partido Alianza Verde, entre ellos el copresidente Carlos Ramón González y líderes del pacto histórico que encabeza Gustavo Petro, sellaron una alianza para las próximas elecciones. Nosotros tenemos nuestros derechos por una resolución de partido y como una tendencia importante dentro de él de tender puentes con la oposición, y eso tendrá que precisamente dar unos resultados en los próximos meses. La respuesta del grupo que quiere alianza con la coalición de la esperanza y que lidera Antanas Mockus, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y la senadora Angélica Lozano, es que cada quien se vaya para donde quiere y que haya decisión del partido. Hay un copresidente del Partido Verde que está con Petro y eso ha obstruido totalmente el curso normal de un partido. Nosotros tenemos unos precandidatos verdes y estamos en una coalición de centro izquierda, pero pues todos tenemos nuestro corazoncito, y si el que tiene la sartén por el mango está en favor de otro candidato y de otra coalición, pues sí es muy difícil. Así las cosas, el partido Alianza Verde se divide hoy entre los amores por Petro de un sector y los amores por la coalición de la esperanza del otro. En la Plaza de la Paz, en Barranquilla, inició oficialmente su campaña el candidato presidencial y hoy senador Gustavo Petro. Ante una Plaza de la Paz llena, Gustavo Petro habló en Barranquilla de un proceso de transformación de la sociedad. Propuso cambiar el camino y tomar otro rumbo. Construir una convivencia en paz, cambiando las políticas. Que lo que proponemos en realidad es un cambio que perjudica a una minoría, sí, los que se han beneficiado haciendo negocios con los derechos de la gente. Planteó lo que llamó un proceso de transformación que tenga como eje la defensa de los derechos humanos. El pacto de la convivencia tiene una base fundamental que nunca se ha construido en la historia de Colombia. El que se puedan cumplir, que se puedan garantizar los derechos fundamentales y básicos del ser humano que habita este territorio. Cuestionó el sistema pensional en Colombia como una manera de favorecer a la banca. El presidente de Analdex, Javier Díaz, explicó por qué a los exportadores les preocupa la posible alza en las tasas de interés por parte del Banco de la República. Durante el congreso que congregó a los exportadores del país, convocado por Analdex, se mostró una gran preocupación por la posibilidad de un alza en las tasas de interés por parte del Banco de la República. Para el empresariado, un incremento podría afectar el proceso de reactivación y frenar las inversiones que se han ido programando para este año y el 2022. ¿Cómo golpea la recuperación, la reactivación de la economía? El dirigente hizo un llamado a un compás de espera y evaluar las razones que están presionando a la inflación en Colombia, que hasta el momento puede responder a situaciones externas. Yo diría que podríamos esperar un poco para ver cómo se comporta esa inflación, cuáles son las causas de esa inflación y actuar un poco más adelante. Se espera que las exportaciones mantengan su tendencia alcista y cierren en 2021 por encima de los $30.000 millones. El ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, reportó negocios por 1,3 billones de pesos dentro del programa Agricultura por Contrato. Sigue en marcha el programa de Agricultura por Contrato, que a la fecha deja negocios por más de 1.3 billones de pesos. La iniciativa, que elimina a los intermediarios en un negocio que vincula directamente al comprador con el productor, ha beneficiado a más de 189.000 campesinos. A la fecha se han realizado 10 jornadas de negocio en diferentes regiones del país. Ya llevamos 187.000 productores. Vamos a cumplir la meta, llegar a 230.000 en diciembre y por supuesto que los 300.000 al 7 de agosto. En recursos se han hecho negociaciones por 1.3 billones de pesos. La meta es llegar a 300.000 productores en 2022.
El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,17% a 1.320 puntos. La acción preferencial de Avianca fue la que más subió, con una valorización del 20% a 120 pesos. La acción de Conconcreto fue la que más bajó, con una pérdida de 1,32% a 375 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 25.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,38% a 31.350 pesos. La designación de Alberto Carrasquilla como miembro de la Junta Directiva del Banco de la República fue demandada por incumplimiento de la ley de cuotas. El Consejo de Estado recibió una demanda que pide anular la designación de Alberto Carrasquilla como miembro de dedicación exclusiva en la Junta Directiva del Banco de la República. La acción radicada por el abogado Joan Sebastián Moreno cuestiona que con la renuncia de Carolina Soto a la Junta se incumple con el porcentaje del 30% de representación femenina. Con la renuncia de Carolina Soto queda solo una mujer en el Banco de la República, es decir, que la balanza de género queda desequilibrada. Y en ese orden de ideas, el presidente Iván Duque debió haber nombrado a una mujer. Viviana Taboada es la única integrante de dedicación exclusiva en la Junta del Banco, conformada por Roberto Steiner, Mauricio Villamizar, Jaime Jaramillo Vallejo y Alberto Carrasquilla. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.836 pesos con 85 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y la venden entre 1.810 pesos. Un euro cuesta 4.531 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.85. El azúcar se transó en 18,84 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $69,69 $62.69. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $72.88. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.553 pesos. Hay dolor y luto por el fallecimiento del gran escritor y periodista Antonio Caballero Holguín, considerado una de las plumas más críticas y agudas de nuestro país. Antonio Caballero Holguín murió hoy en Bogotá a sus 76 años de edad, la misma ciudad en la cual nació el 15 de mayo de 1945, justo en la década de la violencia partidista entre liberales y conservadores que desangró a Colombia. Nacido en cuna de oro, Caballero siempre renegó del poder, con el cual no tenía contemplación, como lo describe el expresidente Juan Manuel Santos. Implacable con el poder, como debe ser todo buen periodista, y excelente pluma. Mucha falta le hará a nuestra democracia su ácida e inteligente crítica. Criado entre las mieles del poder, pues en su familia paterna hubo hombres ilustres como el gramático Miguel Antonio Caro, quien fue presidente de Colombia. Lo mismo que en la materna, con dos presidentes más, Carlos Holguín Mayarino y Jorge Holguín. Caballero era un agudo y ácido crítico de las élites. Poseedor de una amplia cultura y defensor apasionado de la tauromaquia, Antonio Caballero deja obras imprescindibles en la literatura colombiana, como su reveladora novela Sin Remedio, o su libro sobre la historia de Colombia y sus oligarquías. Como columnista, fue ejemplo e inspiración de generaciones. El columnista al que todos los columnistas en determinado momento siempre nos quisimos parecer. Yo creo que era el gran ícono del oficio de escribir columnas, el gran ícono de la independencia, del ser iconoclasta, de la maestría literaria. Rebelde con causa, Antonio Caballero renunció en noviembre de 2020 a su leída columna en la revista Semana, cuando esta cambió de dueños. Se está cambiando por completo el objetivo ideológico de Semana. Semana era una revista liberal de independencia periodística. Pero Caballero siguió escribiendo en el medio virtual Los Danieles, en donde su última columna fue publicada el pasado 8 de agosto y la cual tituló Duque y la historia. El presidente Iván Duque, como todos los presidentes, fue blanco de sus críticas. Qué astuto y qué eficaz para eso ha resultado Iván Duque, que en televisión parece tan pendejo. Precisamente, hoy el mandatario lamentó su muerte. Expreso mis condolencias a la familia y amigos del escritor Antonio Caballero por su fallecimiento. Pierde Colombia un destacado hombre de letras.
Como dibujante de la realidad nacional, Antonio Caballero dejó caricaturas que retrataban a Colombia, como esta mordaz crítica política. Lo de la crisis son pendejadas. Mientras siga habiendo de dónde robar, es porque la economía va bien. Con la firma de Antonio Caballero quedan decenas de libros, cientos de columnas y miles de caricaturas. Y también falleció en las últimas horas en Medellín el poeta Jaime Jaramillo Escobar, conocido como X504, cofundador del nadaísmo. Con la muerte del poeta Jaime Jaramillo Escobar, el nadaísmo, ese movimiento literario que fundó Gonzalo Arango en los años 60 del siglo pasado, como una contraposición al ambiente cultural impuesto por la academia y la iglesia, pierde a uno de sus últimos exponentes. Jaramillo Escobar, autor de decenas de libros como Los poemas de la ofensa y Poemas de tierra caliente, falleció este viernes a la edad de 89 años en Medellín. Hace unos meses, en el programa Habla la experiencia de Teleantioquia, se refirió a cómo ha cambiado el quehacer de los poetas. Todos los talleres que yo sepa, hay un instructor que dice cómo es la cosa. En este taller no es así. Al principio un poquito porque eran muy jóvenes. Ya no, ahora es un taller profesional. Casi todos los que asisten son profesionales y entonces yo no tengo por qué explicar detalles. Jaime Jaramillo Escobar, quien siempre firmó con el seudónimo de X504 y ganador en 1967 del premio de poesía Cassius Clay, deja un legado de escritura irreverente y adelantada para su época. La vicepresidenta canciller Marta Lucía Ramírez inauguró hoy la Feria del Libro de Madrid y aseguró que no hubo criterios políticos ni de veto en la selección de los escritores e intelectuales colombianos que fueron invitados al evento. La Feria del Libro de Madrid, que inauguró hoy la reina Leticia, tiene como invitado de honor a Colombia. Por esta razón, en el pabellón del país, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez abrió la participación de los 34 escritores que hacen parte de la delegación oficial. La vicepresidenta aseguró en el auditorio que en esa selección prevaleció el criterio de escoger escritores que no sean tan conocidos. No puede haber, no sería admisible jamás que haya criterios de carácter político o alguna naturaleza para excluir a nadie. Siempre debemos estar convocando y tratando de sumar. No es ese nuestro talante. Según la vicepresidenta canciller, quienes no estaban dentro de ese grupo de 34 invitados es porque son escritores con un gran renombre internacional que no es necesario promocionar como a los nuevos. Por su parte, la escritora Piedad Bonet se refirió a esta polémica generada por el presunto veto a algunos escritores para asistir a la Feria del Libro de Madrid. La escritora Piedad Bonet declaró hoy a Noticentro 1 CMI que no tiene ninguna duda de que ella y otros escritores veteranos no fueron invitados a la Feria del Libro de Madrid porque el gobierno de Iván Duque temía que fueran a hablar mal de sus acciones. Prácticamente todos los que no fuimos invitados somos antigobiernistas y lo hemos expresado públicamente. Para la laureada escritora, el embajador Luis Guillermo Plata dijo la verdad cuando habló de buscar escritores neutros, porque aunque se retractó, eso no subsana el daño. Yo creo que no lo subsanó, es que no era subsanable, es que decir queríamos una cosa neutra no quiere decir otra cosa. Entonces aceptamos sus excusas, entendemos que fue muy torpe, pero también entendemos que lo que quería decir era eso, que no querían una feria política y que querían cosas neutras. La vicepresidenta y canciller aseguró que la selección de los escritores a la Feria del Libro, con Colombia como invitado de honor, no se hizo con vetos políticos, pero Piedad Bonet no le cree. Yo no le creo nada a la canciller y le creo muy poquito a este gobierno. ¿Y por qué? Porque ellos muchísimas veces han dicho cosas que no tienen que ver con la verdad, en todos los terrenos habidos y por haber. Entonces, ¿por qué le vamos a creer a la canciller? La escritora Piedad Bonet destacó que, salvo contadas excepciones, la inmensa mayoría de los escritores e intelectuales invitados por el gobierno son excelentes representantes de las letras colombianas. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. Mañana se cumplen 20 años del fatídico atentado a las Torres Gemelas y al Pentágono en Estados Unidos, el peor en la historia de ese país. Como ya es habitual, las víctimas serán homenajeadas en una ceremonia. El presidente Joe Biden asistirá. Saludamos en Nueva York a nuestra corresponsal Laura Sepúlveda. Buenas noches, Laura.
Hola, muy buenas noches a ustedes en estudio. Una seguridad aumentada se registra en la zona baja de la isla de Manhattan y pese a que no se ha dado a conocer el número de pie de fuerza por razones de seguridad, hemos podido observar patrullaje tanto terrestre como aéreo y acuático a través del río Hudson, precisamente que se encuentra a mi espalda. La zona ya se encuentra cerrada para turistas y solo familiares y personas autorizadas pueden entrar a la zona cero de Nueva York. Mañana, cuando se recuerdan 20 años tras la tragedia del 11 de septiembre de 2001, hechos en los que se perdieron casi 3.000 vidas, habrá ceremonias conmemorativas en los lugares que fueron foco de estos ataques terroristas. Allí se recordará a las víctimas de la tragedia, porque como dice el eslogan que ahora acompaña la imagen de las Torres Gemelas, este hecho nunca será olvidado. Estados Unidos conmemora este sábado el 20º aniversario de los peores atentados de su historia, con el presidente Joe Biden debilitado por el final caótico de la guerra en Afganistán. Tras 2 décadas, la emoción sigue viva en un país conmocionado por los ataques del 11 de septiembre de 2001. September 11th lives with me every single day. It never goes away for those of us that were there that day, survived that day. It's something that lives with you every single day. Los 2 edificios tumbados fueron reemplazados por un monumento, una inmensa fuente cuyas paredes funcionan como cascadas que llevan inscritos los nombres de las 2.753 víctimas de Nueva York. La denominada Zona Cero de Manhattan, donde otrora se erigían las Torres Gemelas, se convirtió en un lugar de peregrinación y homenaje. La seguridad para mañana será aún mayor que en años anteriores debido a la reciente tensión con el grupo talibán y se cerrará la zona para los turistas. El presidente Biden y su esposa Jill son esperados en la Gran Manzana para participar en la ceremonia, en la que como cada año se leerán los nombres de quienes perecieron en los ataques. No matter how much time has passed, these commemorations bring everything painfully back, as if you just got the news a few seconds ago. We hope that 20 years later, the memory of your beloved brings a smile to your lips, even while still bringing a tear to your eye. Entre tanto, en California exhibieron casi 3.000 banderas de los 90 países que perdieron ciudadanos aquel trágico 9/11. En Virginia, el Pentágono iluminará el cielo nocturno hasta la madrugada del 12 de septiembre y en la Bolsa de Valores guardaron 1 minuto de silencio para recordar a las víctimas. Ahora las víctimas afectadas por el atentado esperan que se desclasifiquen los documentos para conocer más detalles y explicaciones de lo que sucedió aquel dramático día. Hablando con residentes y turistas en Nueva York, todos coinciden en que esta ciudad no es igual a como era hace 20 años. Este sin duda fue el golpe más grande al corazón de Estados Unidos y se registró en su propio territorio. Faltan unas horas para que se cumplan los 20 años desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando 4 aviones fueron secuestrados por 19 miembros de Al-Qaeda y fueron dirigidos contra edificios emblemáticos del poderío de Estados Unidos. Fueron 149 minutos de desconcierto, caos y terror que se saldaron con 2.996 muertes y que empezaron ese martes de cielo despejado a las 8:46 de la mañana, cuando impactó el primer avión contra la torre norte del World Trade Center, abriendo una enorme brecha entre los pisos 93 y 99 del edificio. Pasados unos minutos, a las 9:03 de la mañana, otra aeronave impactó contra la torre sur a unos 870 kilómetros por hora, generando una enorme explosión entre los pisos 77 y 85 que fue transmitida en directo. El entonces presidente George W. Bush se encontraba en una escuela primaria de Florida e incluso fue informado por uno de sus asesores cuando se encontraba frente a los niños. Bush hizo su primera declaración a las 9:30 de la mañana y 7 minutos después, el Pentágono, considerado como uno de los edificios más seguros del mundo, corrió la misma suerte y un avión se estrelló contra la fachada oeste del edificio. A las 9:59, la torre sur del World Trade Center colapsó pese a que fue la segunda en ser impactada. Su caída solo tomó 10 segundos, pero levantó una enorme columna de humo que literalmente se devoró a quienes se encontraban en los alrededores. Justo 4 minutos después, el United 93 se estrelló en una zona rural de Pensilvania con 44 personas a bordo, quienes impidieron a los terroristas que estrellaran este avión contra otro objetivo en Washington. Algunos aseguran que se trataba del Capitolio.
y solo fue hasta las 10:28 de la mañana que colapsó la Torre Norte, 102 minutos después de haber sido atacada. El 11 de septiembre es el mayor ataque en suelo estadounidense de la historia y sus consecuencias aún se sienten. El mayor ejemplo es la reciente salida de Estados Unidos de Afganistán tras 20 años de guerra y de una fallida ocupación, mientras la psiquis de millones de personas aún sigue marcada por estos lamentables hechos. You'll learn to live with it. You'll never forget it. I mean, there'll be days when it's just as bad as that exact day. It's actually the day that took everything away. You know, he was the first man I ever loved. He was my hero. Era horrible, no se sentía ruido de nada, era una atmósfera como que uno hubiera estado en otro planeta. Recordarlo realmente me oprime el corazón, me da mucha tristeza. Sobrevivir a la caída de las Torres Gemelas fue solo la primera parte para miles de neoyorquinos que ahora también deben enfrentarse al cáncer y otras enfermedades por el polvo tóxico que inhalaron durante meses, especialmente quienes trabajaron durante las operaciones de rescate en la zona cero. Como pudimos escuchar, son voces de todas partes del mundo, porque este fue un ataque que, aunque se registró en Estados Unidos, no solo dejó víctimas de esta nacionalidad. Aquí perdieron la vida miles de personas y de diferentes partes del mundo, y por ello, allí también son recordadas. En diferentes partes del mundo han conmemorado los atentados ocurridos en Estados Unidos en 2001 y de hecho la exposición 11 de septiembre, colgada en España, reunió 111 portadas de periódicos de 30 países de los 5 continentes editadas tras los ataques, con el objetivo de mostrar las diferentes interpretaciones de este hecho global que marcó el inicio del siglo. Mientras un evento conmemorativo fue realizado en Dublín, Irlanda, donde calificaron el hecho como el peor día de terror, mientras desde el Reino Unido el primer ministro Boris Johnson aseguró que los atacantes fallaron en sus intenciones de infundir un miedo permanente. They failed to drive our nations apart or to cause us to abandon our values or to live in permanent fear. A lo largo de Estados Unidos también conmemoran esta dolorosa fecha con un mar de banderas en homenaje a todas las víctimas que dejaron los ataques de hace 20 años, las cuales fueron levantadas en distintas locaciones y escuelas de todo el país. Hacia las 7 de la mañana, hora de la costa este de Estados Unidos, se abrirá la entrada a los familiares y las personas más cercanas a las víctimas fatales, al igual que a los sobrevivientes, quienes llegarán a la zona cero para dar homenaje a quienes allí perdieron la vida. Durante el evento, tanto en Nueva York como en Pensilvania y el Pentágono, hará presencia el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien hace tan solo una semana atrás firmó una orden ejecutiva autorizando la desclasificación de documentos que podrían contener la verdad de lo que se registró hace 20 años. Nunca olvidar, así lo dice el eslogan, y así piden los sobrevivientes esperando conocer la verdad y todavía reclamando ayudas por parte del gobierno para superar lo que ese día tan traumático les robó de sus vidas. Desde Nueva York, Laura Sepúlveda, Noticentro 1, CMI. Laura, gracias. Y entre tanto, con gran preocupación, la Organización de Naciones Unidas aseguró que los talibán ya han acogido a miembros de Al-Qaeda. La enviada especial de la ONU aseguró que la crisis humanitaria que se está agravando debe ser abordada ahora y advirtió sobre otra crisis inminente causada por la congelación de miles de millones de dólares de activos afganos. California registra el año más seco en más de un siglo. El 88% del estado sufre una sequía extrema que ha favorecido la propagación de incendios con dimensiones sin precedentes. Las alertas están encendidas en California, que este año ha sido especialmente golpeada por los desastres naturales, que son cada vez más brutales gracias al cambio climático. De hecho, de las 12 reservas hídricas que tiene el estado más poblado de Estados Unidos, 9 están actualmente con una capacidad menor al 40%, una triste evidencia del complejo panorama que asola California, que registra el año más seco en un siglo cuando el 88% del estado sufre una sequía extrema que ha favorecido el avance de los grandes incendios que se han propagado sin control, mientras las autoridades estatales se han visto obligadas a pedir a los ciudadanos que reduzcan su consumo de energía 5 horas por las tardes para garantizar el buen funcionamiento de una obsoleta red que cada vez corre más riesgo.
La Organización Mundial de la Salud advirtió que una tasa de vacunación alta podría no detener la pandemia. En mayo de este año, el director para Europa de la OMS aseguró que la pandemia terminaría cuando se haya alcanzado una cobertura mínima de vacunación del 70% de la población mundial. Hoy se mostró más pesimista sobre el hecho de que un alto índice de vacunación vaya a detener por sí solo el COVID-19, debido a que las variantes como la Delta, que es más transmisible, han reducido la perspectiva de una inmunidad colectiva. Según los epidemiólogos, parece poco realista alcanzar la inmunidad de rebaño solo con las vacunas, pero continúan afirmando que estas son vitales para frenar la pandemia o al menos para evitar las formas graves de la enfermedad y la mortalidad. El huracán Olaf tocó tierra como categoría 2 muy cerca de San José del Cabo, en el estado mexicano Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de cerca de 155 kilómetros por hora, que dejaron considerables daños materiales y a casi 200,000 personas sin energía eléctrica. México decretó la alerta roja en la península de Baja California, donde Olaf tocó tierra como un huracán de categoría 2. Y aunque llegó golpeando con vientos de cerca de 155 kilómetros por hora, fue perdiendo fuerza hasta convertirse en una tormenta tropical que sigue provocando torrenciales lluvias, mientras ya se registraron daños considerables en varias zonas, donde numerosos postes de luz, letreros, árboles y palmeras fueron derribados. Los estragos causados por el fenómeno meteorológico también dejaron a casi 200,000 personas sin servicio de luz. Olaf también podría generar deslaves e incremento en los niveles de ríos y arroyos y desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. El presidente brasileño Jair Bolsonaro se retractó de sus amenazas contra el Poder Judicial. Aseguró que no tenía intención de agredir y que sus comentarios fueron producto del calor del momento. El ultraderechista aseguró que respeta las instituciones, con lo que busca calmar el clima de desconfianza que creó, que hoy tiene movilizados a los camioneros bolsonaristas en medio de Brasil. Después de redoblar sus ataques contra el Supremo Tribunal Federal frente a miles de seguidores que salieron a las calles a manifestarle su apoyo con motivo del Día de la Independencia, el presidente Jair Bolsonaro dio un paso atrás y pareció bajar el tono tras varios días de intensos choques y amenazas contra el Poder Judicial. En un tono conciliador inhabitual, el ultraderechista difundió una declaración de 10 puntos en la que aseguró que nunca tuvo la intención de agredir a ninguno de los poderes del Estado, advirtiendo que sus recientes declaraciones, consideradas como golpistas por muchos sectores, fueron fruto del calor del momento. Bolsonaro reiteró su respeto por las instituciones con el objetivo de apaciguar la crisis institucional que él mismo alentó, convocando a sus bases y por sus llamados antidemocráticos, que se tradujeron en un bloqueo de carreteras por parte de camioneros bolsonaristas que actualmente paralizan a la mitad del país. La justicia de Perú presentó una denuncia constitucional contra el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski y el excongresista Kenji Fujimori por la presunta compra de votos para evitar la destitución del exmandatario a cambio de un indulto al expresidente Alberto Fujimori. Acusando a Pedro Pablo Kuczynski de haber cometido un delito de tráfico de influencias agravado en calidad de instigador y cohecho activo en condición de autor, la Fiscalía de Perú presentó en el Congreso una denuncia constitucional contra el expresidente por el indulto humanitario que concedió en 2017 al también antiguo jefe de Estado Alberto Fujimori, en prisión por delitos de lesa humanidad. Esto para evitar que saliera adelante una moción de censura en su contra por corrupción, gracias a un acuerdo bajo mesa con Kenji Fujimori, el menor de los hijos del presidente, quien paralizó la moción de censura a cambio del indulto. Actualmente Kuczynski cumple una orden de arresto domiciliario por otra investigación por presunta implicación en lavado de dinero. China se declaró en alerta por la llegada del tifón Chantú. El país ya cerró 2 importantes puertos amenazados por las lluvias y olas de hasta 5 metros. Los puertos de Asia se han convertido en uno de los cuellos de botella del comercio mundial, ya que la demanda de mercancías de Europa y Estados Unidos supera la capacidad de los muelles y los barcos. 2 de los principales puertos de China se preparan para la llegada del tifón Chantú, que este viernes produjo fuertes lluvias sobre el norte de Filipinas mientras se dirigía hacia Taiwán y la costa china.
La Administración de Seguridad Marítima de China emitió un aviso para que los barcos ajusten sus planes de navegación y abandonen las aguas afectadas por el tifón. Cualquier cierre, aunque sea temporal, ralentizaría aún más las cadenas de suministro, que ya se encuentran al límite de su capacidad, ya que los exportadores intentan realizar más envíos de cara a la temporada navideña. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló por teléfono con su homólogo chino Xi Jinping. Ambos reconocieron su responsabilidad en asegurar que la competencia entre sus respectivos países no derive en un conflicto. La conversación es la segunda entre los líderes de ambas potencias y coincide con fuertes tensiones en la relación bilateral. Moscú anunció la finalización del controvertido gasoducto Nord Stream 2 tras años de desencuentros y sanciones por parte de Estados Unidos. Tendrá una capacidad de 55.000 millones de metros cúbicos de gas al año, lo que duplicará la capacidad de bombeo de gas desde Rusia hacia Alemania. Según los críticos, este gasoducto aumentará la dependencia de Europa del gas ruso. Y el gigante del comercio electrónico Amazon pagará los estudios universitarios de al menos 750,000 de sus trabajadores en los Estados Unidos. Esto no solo con el objetivo de fortalecer el vínculo con sus empleados, sino de condicionar un compromiso laboral a largo plazo, dado que las empresas están teniendo problemas para encontrar nuevo personal. Haciendo frente a las críticas por el trato hacia sus trabajadores, Amazon dio a conocer una interesante iniciativa para comenzar a enmendar la relación con sus empleados. El gigante del comercio electrónico anunció un plan que ofrece a 750,000 de sus empleados en Estados Unidos la posibilidad de llevar a cabo estudios universitarios completamente gratis, pues la empresa correría con los gastos de matrícula y libros. La medida, que beneficia desde repartidores hasta trabajadores de almacenes, se enmarca en los esfuerzos que muchas compañías del país están llevando a cabo para retener a sus trabajadores menos calificados y atraer a nuevas contrataciones, en un momento en el que le está costando mucho a las compañías encontrar personal.